¿Cómo anda? Gustavo Abuará, ¿Todo Sitio bien? Andino, Mendoza. Hablemos directamente de la frase. La frase es, ¿dónde está la plata? Hay diferentes opiniones. El gobierno reduce los gastos, reduce el fondo para las universidades. El Congreso dice que hay que ampliarlas. Hubo 2 marchas, el gobierno veta. La pregunta es, ahora está en manos de los 2/3 de las cámaras de diputados y senadores y está en manos de ese debate. Lo que pregunto como periodista es, ¿no puede habilitar el gobierno ante la clara diferencia de opiniones un antes y un después al tratamiento del veto de una ronda de consultas vinculante respecto de dónde sacamos la plata? Segunda pregunta. Exactamente escuché la frase del presidente de la Asamblea General de la ONU, 29 palabras, una sola, Malvinas. Como existe la cláusula primera transitoria, donde se ratifica la soberanía argentina desde la Constitución Nacional, quiero preguntarle al vocero del presidente Javier Gerardo Milei, ¿cuál es la posición que resambla, que exhibe Argentina ante el mundo donde hemos pedido durante todos estos años, recordemos, resolución 16 de diciembre del año 1965 al día de hoy, son 59 años, 3 de enero de 1833, 191 años que la fragata Clio vino a sacarnos de Malvinas, hemos pedido la solidaridad por eso. Le pregunto, ¿no hay una omisión en el discurso del presidente con esa frase respecto a Malvinas? Y tercera pregunta, el título es, ¿una provincia argentina puede comprar medicamentos a la India? Le pregunto la evaluación del Gobierno Nacional, ¿cuál es el impacto que va a tener en los medicamentos? Tema si es delicado y sensible en cuanto a la industria farmacéutica del mercado interno. ¿Terminó? ¿No hay más preguntas? Le empiezo a contestar. Empiezo por el final. Con respecto a entiendo que es la nota que publicó, que envió el Sturzenegger al gobernador Cornejo. En realidad fue Mario Lugones, el ministro de Salud, no fue Federico Sturzenegger. Fue el ministro de Salud Lugones, simplemente ratificando que efectivamente el gobernador podía importar, en caso de decidirlo, se podía importar sin la necesidad de la autorización del Gobierno Nacional medicamentos. Y a su pregunta, bueno, claramente la decisión que tomen las diferentes provincias son decisiones de las provincias, no tenemos por qué meternos. Y en realidad no es una decisión, esto ya era así, lo único que ocurrió con esta nota fue ratificar que la interpretación era correcta que estaban haciendo de poder importar medicamentos. Bueno, eso no lo sé, mi amigo. La bola de cristal no la tengo. Entiendo que efectivamente los precios naturalmente tenderían a una abrupta baja, pero no puedo efectivamente garantizárselo porque futurología yo no hago, así que no tengo manera de saberlo, pero entiendo que la medida gira en torno a que los precios efectivamente se acomoden a la baja. ¿El gobierno admitiría cotejar eso con la industria farmacéutica nacional? Pero es una decisión que escapa a nosotros, lo que decidan importar en las provincias con respecto a medicamentos. No aplica para todo el país. Aplica para cada una de las provincias que quiera, sí, efectivamente, que quiera importar medicamentos. En el concepto es una federal. ley vieja, de todas maneras. Sí. No tengo el número acá presente, pero es una ley vieja. Con respecto a la pregunta intermedia, perdóneme, ¿me la puede repetir? La cláusula primera transitoria de la Constitución Nacional. Si no existe una omisión, yo leo 29 palabras, una sola es Malvinas. Ok, perdón. ¿Dónde está el reclamo puntual de la soberanía, ratificación? Digámoslo claro, Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, solidaridad que ha pedido y ha solicitado durante décadas la Argentina al mundo. Está bien. ¿Cuál es si hubo omisión? No hubo ninguna omisión, no la hay, y
nuestra lucha por las Islas Hay Malvinas. en el artículo 2 del capítulo 2, incumplimiento de deberes funcionarios públicos, todo funcionario público del nivel que sea tiene que defender la Constitución Nacional. ¿Me puede explicar con las frases la tengo escrita aquí, la frase de 29 palabras con una sola mención a Malvinas, si el presidente está ratificando la soberanía territorial en nuestras Islas Malvinas? Bueno, presidente, me suena raro que usted sugiera que nosotros incumplimos la Constitución Nacional, porque no lo hacemos, así que la pregunta carece de sentido. No, me refiero al texto de la cláusula primera. El Bueno, gobierno dice que la el primera Congreso pregunta, ratifica nosotros ya lo hemos hablado, incluso usted me lo ha preguntado Sí. innumerable cantidad de veces, y yo le dije que nuestro reclamo en virtud de la soberanía de las islas es no solo inclaudicable, sino innegociable. Digo, no, me parece que no hay mucho para opinar, y aparte, como bien usted dice, porque así lo marca la Constitución. Para mí se terminó no sé qué más quiere que le conteste. Si existe o no el cumplimiento de la Constitución Yo ya le Nacional dije que sí, que en cuanto a existe. lo que está, tanto en lo que dice incumplimiento de deberes funcionario público, como la cláusula primera de la No Constitución, incumplimos la refrendada Constitución. por toda la Asamblea Constituyente de 1994. Está respondido. No incumplimos la Constitución. La primera pregunta. La primera pregunta es el financiamiento. Le expliqué todo lo que hay, las diferencias de opiniones. Uno reduce, el Congreso la amplía, hay las marchas y viene el veto para que se vuelva a reducir. Entonces, pregunto si antes y después de lo que va a ser el tratamiento lógico en democracia para lograr los 2/3 de las cámaras, ¿por qué no buscamos la plata en un debate vinculante con los sectores para que se pueda encontrar el dinero? Porque el tema es ese, encontrar el dinero. Yo le voy a aclarar algo, porque evidentemente usted tiene algún tipo de parcialidad con algunos temas, así que me gustaría extenderme un poco en esta respuesta con respecto al veto. Porque hay cosas que no funcionan como usted imagina que funcionan. Hay cosas que funcionan de determinada manera y eso hay que respetarlo. El gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho somos todos los que pertenecemos a este gobierno grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber de dónde se va a sacar el dinero. Porque eso se ha hecho durante muchísimos años en Argentina y nos ha hecho mucho daño y nos ha, si se quiere, fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy. Y la verdad es que el no saber, el aplicar algo donde no tenemos el dinero, va a perjudicar a todos los argentinos. Y nosotros eso no lo vamos a permitir. O en tal caso vamos a hacer todo para que eso no ocurra. El lugar para discutir la partida existe y es el presupuesto 2025. Y el ámbito para discutirlo es el Congreso Nacional. No sé por qué me habla de consultas populares. Hay un ámbito determinado para la discusión, que es efectivamente el Congreso Nacional y el que además hay que... Estamos hablando del diagnóstico. Y que además hay que... Hay un diagnóstico que dice que no hay plata. Bueno, déjeme terminar. Yo lo dejé Sí. terminar, ahora déjeme terminar. Y por supuesto que invitamos a la política a debatirlo en ese marco. Sin demagogia, entendiendo que las universidades deben ser auditadas, porque hay algo básico, que la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y los contribuyentes merecen saber a dónde va su dinero. Es algo de sentido común, no hay mucho más para aclarar. Y eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás se estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos. Discutamos de dónde sacamos el dinero. Bueno, muy bien, la está viendo, me parece bárbaro. En Comisión de Presupuesto de Hacienda, pero también que los actores le Bueno, pero expliquen a la déjeme- gente porque hay diferencia de opiniones y en la diferencia de opiniones se cotejan cuál es la mejor. Bueno, déjeme terminar y después si quiere le amplío esa repregunta que me hace.
Con respecto a la movilización, ya que me pregunta del veto, me voy a extender, y ya que ustedes habitualmente se extienden las preguntas en la cantidad y en la cantidad de palabras de cada pregunta, y yo se lo respeto, yo también me voy a extender ahora un poquitito más y también le voy a hablar respecto de la movilización de ayer de venida del reclamo por los fondos universitarios. Y la verdad es que ayer hubo mucha gente que se expresó de manera absolutamente genuina, y que lamentablemente tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa, que le quitó 50.000 millones de pesos al presupuesto educativo, y estoy hablando de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás, y les dejó un 211% de inflación anual, que encima es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que, por supuesto, se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios. También, hablando de hipocresía, estuvo Martín Lustó, quien dice defender a los docentes, pero no tuvo absolutamente ningún plurito en levantar la mano para cobrar 9 millones de pesos, 9 veces más que un docente. También estuvieron en la marcha Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y otros personajes menores de la política, cuya alianza en un frente de izquierda demuestra la debilidad del sector. Bueno, incluso estuvo hasta Moyano, ¿no? Vaya a saber Dios qué tiene que ver Moyano con el reclamo del genuino de las universidades. Además, aprovecho para contarles a todos, el Ministerio de Seguridad, porque la línea 134 sigue operativa recibiendo denuncias, y por ahí marca la falta que tuvo de genuinidad el reclamo en al menos de algunos sectores que vimos movilizarse ayer. Por ejemplo, un referente de un comedor obligó a sus vecinos a ir a las marchas y les cobró un aporte de 1.000 pesos. Si no iban a la marcha, la multa era de 7 a 8.000 pesos por vecino. Un comedor de Mendoza hizo lo mismo. Un trabajador de una intendencia lo obligaron a ir a la marcha junto a todos sus compañeros de trabajo con banderas celestes que decían el nombre del intendente. Si no iban, obviamente la amenaza era echarlos del trabajo y descontarles el día del presentismo. Un gremio docente de Tucumán envió un micro a la ciudad de Buenos Aires, uno de los 90 que pasaron en estas condiciones, con personal no docente al que le pagaron por asistir. Y sobre el veto, nos parece que, por si alguien más me iba a preguntar, que entiendo que sí, los considerandos son bastante claros. Siempre es bueno cuando hay un decreto, en este caso el veto, leer los considerandos, porque lo que explican es el motivo del veto. El artículo 38 de la ley 24.156, y acá empiezo a responderle su pregunta en lo específico, de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. O sea, básicamente la pregunta es ¿de dónde se saca el dinero? Pero hay algo incluso más gravoso o igual de gravoso. Espérenme que yo termino, después lo discutimos. Tengo tiempo, 20 minutos más tengo, después tengo una reunión. El propio reglamento de la Cámara de Senadores, y digo de senadores porque esto no existe en diputados, en su artículo 126 prevé que todo proyecto, se lo digo de manera textual, todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo. El impacto total del proyecto constituiría un total de 1.519.44.675.060 pesos. O sea, 1.5 billones para hacer números redondos, que por supuesto afectaría el equilibrio de las cuentas públicas. Y cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas, lo que ocurre es lo que he explicado en 1.000.000 de oportunidades, que es básicamente que usted tiene 3 maneras de financiarlo.
que las tiene que indicar el Congreso. Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza de punta a punta de la Argentina. La otra alternativa que usted tiene es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, primero porque además esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma, eso lo sabe porque es nuestra filosofía, y además de eso la tercera alternativa que habría es subir impuestos. Bueno, si quieren financiarlo con alguna de estas tres, o sacar, por supuesto, una partida de otro lado, ¿no? Entonces, evidentemente, no le han encontrado una solución cuando hicieron la ley, ya que no especificaron y no cumplieron ellos mismos con lo que marca la ley. La Ley de Presupuestos General de la Administración Nacional es una herramienta primordial para el ordenamiento y la planificación de la acción gubernamental y le repito simplemente algunos datos, algunos los he dicho, otros no. Del total de estudiantes registrados, siempre datos 2022, que es el último dato cierto que conocemos de todo el año, y hago números redondos, hay inscriptos 1.750.000 estudiantes, el 40,6% solamente era alumno regular, o sea, unos 710.000, el 20% tenía una materia aprobada o ninguna, y hay un llamativo 38,4% de alumnos que no se tiene información. O sea, hay 671.000 alumnos y un poquito más que no se tiene información. Así que nadie sabe si efectivamente son parte o no de la universidad. Entre los países de América Latina que no están en OCDE, somos el país con menor cantidad de recibidos entre 25 y 34 años. También hay casos particulares bastante escandalosos, como el Instituto Universitario Nacional de Madre de Plaza de Mayo, que recibía 1.500 millones de pesos del Estado durante la gestión anterior y solo obtuvo 16 egresados como resultado. Bueno, ni hablar con el tema que he comentado ayer, la cantidad de estudiantes extranjeros que hay en algunas universidades como medicina, que también se solventa con fondos de todos los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros apoyamos como nadie la universidad pública, pero apoyamos también la no demagogia y que las cosas se discutan donde se deben discutir. El presupuesto 2025 es un muy buen ámbito y si no quieren que ese sea el ámbito y que sea una ley, por favor que de la ley surja cómo se va a financiar el gasto que quieren ejecutar. Simplemente eso. Bien.